ver si puedo. Hola, Arcelia. Hola. Les quiero... ¡Guau! ¡Hola! Wow, ¡Guau! wow. Hola, Quiero Arce. llorar. Jóvenes, ¿Cómo están? les quiero presentar a ¿Qué Arcelia para por Ramírez. así o Así, cómo? así estás perfecto. Así. Así estás muy Así. bien. Estás Ok. perfecta. Jóvenes, les quiero presentar para mí una de las mejores actrices que tiene este país, que tengo el gusto de conocer hace muchos años. Con la cual he compartido, bueno, festivales de cine, hemos compartido muchas anécdotas, hemos compartido muchas cosas, nominada a premios Arieles. Digo, ¿qué puedo yo decir de, para mí, la gran Arcelia Ramírez, a la cual realmente viene de juntas, viene de todo, está haciendo, está trabajando, está filmando todo y se está tomando unos minutos? Arcelia, te quiero presentar a los chavos, a la banda de Cinema Zoom, que es Javier Soria, está Patricio, está Aranza, Hanna, Isabela y Emilio. Y entonces ahora sí que estábamos platicando, hay muchas cosas que se pueden platicar obviamente de lo que es la civil, pero hijo, ¿cómo fue hacer la civil? ¿Cómo fue para ti este trabajo de la civil? ¿Cómo te llega el guión? ¿Cómo empiezas a armar esto? Para que me gustaría mucho que les platicaras cómo te llegó y cómo te involucraste en esto. Bueno, antes que nada, un placer. Muchas gracias por invitarme a conversar con ustedes. Muchas gracias, Silvestre. Como No, hombre. siempre, pues la complicidad, la amistad, el cariño de tantos años. Eh, pues lo primero que ocurre es que Teodora me mandó el guión. eh, Sí, me mandó un mail diciéndome, hablándome del proyecto, diciéndome que era un proyecto, una coproducción con Bélgica, con Rumania, que los coproductores belgas eran los hermanos Darden, nada más y nada menos, Uh-huh. que el coproductor rumano era Christian Mongiu y que, y que ella conocía mi trabajo desde hace mucho tiempo y que cuando empezó a pensar en este proyecto, pensó en mí para hacer el personaje de Cielo, que leyera el guión y que me dijera si quería estar en el proyecto. Entonces, Uh-huh. eh, leí el guión efectivamente y fue muy fuerte, muy intensa la lectura, porque no era el final que está ahorita, era otro final y era, de verdad, fue como un golpe bajo, así, una cosa muy, muy fuerte. Mm, Me di cuenta que era un personaje extraordinario, dije, por Dios santo, ¿qué pasó? ¿Qué hice bien? ¿No? O sea, no sé, me sentí muy privilegiada. También había mucha responsabilidad porque pues es un tema muy doloroso en este país. Había que ser justos con el contenido del guión. Eh, y nada, me puse muy contenta también y empezamos a establecer una relación de una enorme complicidad, intimidad, comunión, Teodora y yo. Bueno, estuvimos viéndonos por Zoom porque llegó la pandemia Uh-huh. y después cuando ya finalmente ya pudo venir a México, estuvimos viéndonos todos los días, casi mes y medio, Uh-huh. para hablar del guión, para hablar de cada una de las escenas, porque es como lo saben, eh, en cada una de las escenas había que hablar pues de esta trayectoria del personaje, de este arco así tan grande que Uh-huh. tiene y que había que bien, uh, pues como entenderlo muy bien para primero que fuera verosímil y después que fuera como que tuviera la justa dosificación, digamos, Uh-huh. porque el personaje termina en un lado, en un lugar totalmente distinto en el que empieza, ¿no? Uh-huh. Entonces,
mm, podíamos correr el riesgo de, pues de que ya no fuera lógico, ¿no? Sí. Entonces, Has- cuidamos eso, cuidamos también mucho el tono. Teodora me, me habló pues de su preocupación en ese sentido, que no quería, vaya, el tema es de tal manera terrible que no quería que cayéramos como en un melodrama, digamos, ¿no? Que había que contener todo el tiempo, porque también creo que si Cielo se hubiera roto, pues no hubiera tenido la fortaleza. También siento que también es como el proceso de evolución de una mujer. Eso también es como era muy emocionante desde el guión, que no solamente tomaba la justicia por su propia mano, sino que también su propia vida, ¿sabes? Se sacudía todos Ujú. como las ataduras, digamos, ¿no? Con el marido o ex marido, digamos, con, en fin, con ella misma, como, como que surge una valentía de que ya no tiene nada que perder, pero también con un objetivo tan preciso que había también una inteligencia ahí para, para atar cabos, bueno, pues Ujú. como Sherlock Holmes, pues, ¿no? Ujú. O sea, el trabajo que tiene que hacer la autoridad, el trabajo que tiene que hacer un sistema de justicia eficaz. Eso lo empieza a hacer ella, pero no todas las mujeres en México tienen estos recursos, ¿no? Sí, Por claro, eso es que, y recursos y, híjole, y personalidad o no sé, digo, valor, huevos, digo, todo, ¿no? O sea, es desesperación, miedo, pánico, todo en uno, Arcelia, todo en uno para salir a la calle y enfrentar. O sea, es más, el simple hecho de, ¿qué más puede perder? ¿No? sí, lo que pasa con muchas mujeres es que no saben por dónde empezar, no sienten pues que están observadas, tienen miedo, es muy duro realmente. Sí. Entonces, que es un poco la escena cuando estoy con Mónica del Carmen, ¿no? Esa escena de la tienda en donde vemos un poco las dos posturas fundamentales, ¿no? La mamá que no puede, que se resigna o que espera o que, o que cede a a los, a los delincuentes. Bueno, en el caso de ella, que tiene que pagar derecho de piso, bueno, que las cuotas estas, y esta mamá que la sacude y le dice, a ver, muévete, háblame, dime, quieres que maten a nuestros hijos, etcétera, ¿no? Como me parece que es una escena muy ilustrativa de, de las, de las dos grandes versiones, ¿no? De las mamás que están viviendo una situación tan terrible. Así es. Entonces, en este sentido, el personaje de Cielo lo, lo inspiró una mujer extraordinaria, que es Miriam Rodríguez, que desgraciadamente no está más con nosotros, no está más porque la mataron en el 2017, que fue una mujer pues que se abocó a, a investigar qué fue lo que pasó con su hija y a meterlos a la cárcel, ¿no? Entonces, y bueno, pagó las consecuencias. Pero vaya, Teodora quería hacer un documental primero. Primero, la primera idea era ver el problema a través de los ojos de los adolescentes. Después, cuando la investigación y empezó a hablar con tantas mamás, dijo, no, tengo que hablar
desde el punto de vista de las madres. Luego quiso hacer un documental sobre Miriam Rodríguez y seguirla durante un año, y a las 2 semanas se dio cuenta que eso era una cosa riesgosa y que de alguna manera no le daba la libertad para hablar de todo lo que ella quería decir, o de o no sé, como de su postura, etcétera. Entonces, como habló con tantas mujeres, también pensó que el formato de ficción era como mucho más útil para poder integrar no nada más el testimonio de Miriam, sino de todas las demás mujeres a las que había entrevistado. Entonces, ya se dedicaron ella y Abacuc Antonio de Rosario a hacer este guión. Abacuc es un escritor tamaulipeco que escribió un libro que se llama Sin trincheras, creo. Y él, bueno, los dos juntos hicieron el guión, y él conoce muy bien los círculos estos de violencia del norte de México. Y, y pues salió este guión poderosísimo, ¿no? Ujú. Y luego ya pues como había pandemia, yo no pude hacer trabajo de campo, y tomamos la decisión, bueno, no tanto yo, sino Teodora me, pues como me dijo muy claramente que mejor nos concentráramos en el guión y que a partir de ahí trabajáramos a cielo. Como que me dio la oportunidad de imaginarla, de crearla sin ninguna referencia, ni siquiera me mostró nada del material que había filmado. Yo no vi ningún, ninguna grabación de ninguna de las mamás a las que entrevistó, incluida Miriam Rodríguez. Como que me dejó crearla, ¿no? Como encarnar al personaje a partir del guión y de todas las conversaciones que tuvimos juntas, ¿no? De qué era lo que ella quería en cada momento, en cada escena, los obstáculos, los objetivos del personaje, cómo iba evolucionando. Entonces fue realmente, eh, pues, paradójicamente muy placentero en términos artísticos. Además, trabajar con un Álvaro Guerrero fue delicioso porque es un actor al que yo adoro desde que estoy chiquita, bueno, chiquita cuando entré a la escuela de teatro, digamos, ¿no? Hace muchos años ya. Trabajamos juntos, hicimos teatro mucho, hicimos teatro para niños, que en aquel entonces no lo planteábamos como teatro para niños, sino teatro para todos. Teníamos una postura al respecto muy bella y nos comprometimos mucho a hacer teatro para todos, y hacía teatro con Álvaro, que además era un actor con un registro increíble porque tenía una vis cómica impresionante, y hacía dramas. Vaya, hizo el cuarteto con Ludwig Margules. No sé, es un actor magnífico. Y- Uno de los halagos que yo he oído a un actor es de Luis de Tavira diciendo, después de un ensayo del Caballero de Olmedo que hicimos hace muchos años, salimos del ensayo y Luis dijo, qué barbaridad, este muchacho lo que toca lo hace teatro. Así que dicho eso, de, de, de las, del, vaya, en boca de Luis de Tavira, sí es mucho decir. Así que fue un placer trabajar con Álvaro y con Jorge Jiménez, con quien también había trabajado ya antes en una película. Habíamos sido hermanos, y Jorge es un hombre muy serio, ¿no? Como tímido, y, y bueno, hicimos él y yo muy linda química, y, y tuvimos una relación así de creativa muy bella. Pero bueno, siempre como con nuestra distancia, ¿no? Y él siempre concentrado,
no hablaba en el rodaje, en ese rodaje que hicimos, que nadie sabrá nunca. Y pero bueno, en escena muy lindo todo. Pero bueno, como que no conversé mucho con él ni nada. Y ahora me di cuenta que él es tímido, que él es así, pero que en realidad había una relación muy linda, que yo creo que fue de la que echamos mano para esta relación tan complicada que es la de la Marque con Cielo, ¿no? Esta, esta, es- este, pues este hombre esta estructura, ¿no? El, el ejército, digamos, que lleva a Cielo a pasar una frontera, como Sí. a transgredirse y a no tener ciertamente camino de regreso, ¿no? Sí, me gustaría, jóvenes, ahí está. Supongo que tienen preguntas. ¿Quién le quiere entrar? Javier, Emilio, Isabela, Aranza, Pat, Ana, venga. Javier, venga. Bueno, yo primeramente le quiero agradecer por entrar a nuestro espacio. Es increíble tenerla con nosotros. Y yo justamente lo mencionaba al inicio del programa. Yo creo que una de las partes más fuertes de esta película es su actuación respecto al personaje de Cielo. Y me gustaría preguntarle, ¿cuál cree usted que es el punto de fuerza más alto y más intenso que tiene Cielo en su transformación? Lo mencionaba ahorita al final, ¿no? Pasa con los militares a un punto de no retorno, pero en ese punto de no retorno, ¿cuál es el momento en que se quiebra como tal esta mujer súper intensa y súper fuerte respecto a la situación que está pasando? Espérenme 2 minutos. Sí. Ah, ¿verdad? Ahora sí, a ver, díganle. A ver, Patricio, vas. Sí, pues de eso se trata, de abrir la charla. Perdón. ¿Cuál era Bye. me decías Javi. que, ¿cuál era Ah, el punto? el punto de ruptura, el punto de fuerza más álgido de esta mujer que está en su proceso de al final la película es que también trata el tema de que los monstruos también son humanos. ¿Cuándo pasa esta frontera en el que ella también está yendo hacia ese lado al estar en la búsqueda de su propia hija? Yo creo que pues que es cuando pasa de ser una víctima a, pues sí, como a estas ganas vaya, creo que tiene que ver con esa pregunta, bueno, con ese comentario que le hicieron que Miriam Rodríguez le hizo a Teodora en sus primeras conversaciones cuando le dijo todas las mañanas lo que yo pienso cuando me levanto es que quiero matar a alguien o morirme. Entonces, eh, Teodora quiso entender cómo era posible que una mujer hubiera llegado a esa conclusión llegar a esa conclusión todos los días. Entonces, creo que cuando Cielo va hacia el otro lado, obligada un poco por esta situación y también por su propia rabia, ¿sabes? Como siento que ahí como es una trampa lo lo que la vida le pone a Cielo. Entonces, cuando, cuando ella, yo creo que ese es el momento, ¿no? En la escena digo, no sé, para no espolear la película, Tú puedes pero spoilear lo cuando, que quieras, no te preocupes. ah, Sí. pues es en esta parte de cuando golpea a este hombre, ¿no? Sí, que se quita, ella Cuando, se quita la máscara, ya no tiene miedo, ¿no? Está en el ejército y se quita la máscara, ya. sí, vaya, más que no tener miedo, es
como, como la incomprensibilidad, la incomprensión de cómo es posible que usted nos pudo haber hecho esto, en donde todo el mundo, o sea, ya no puedes confiar en nadie, ¿no? Es un universo en donde cualquiera puede ser el señalador o el que, sabes, como no sabes quién está involucrado en este universo. Es cuando ya el tejido social se ha roto de tal manera que cualquiera puede haber se pudo haber integrado a estas estructuras de, de delincuencia por una cosa o por otra, por falta de oportunidades, por falta de recursos, no sé, por querer el poder, no sé, ¿sabes? Entonces, siento que ahí ella como que le dan ganas de que se lo diga en la cara, ¿sabes? De que la vea para, para enfrentarla. ¿Cómo fue usted capaz de hacernos esto? ¿No? Que es un gesto súper humano, que es lo que yo siento que en la película está bueno, que además de como del hecho trágico y terrible, hay humanidad, todos son, o sea, no hay buenos ni malos, sino hay humanidades allí confrontadas, ¿no? Ok. Yo creo que eso es uno de los momentos más intensos de Cielo. Bien. ¿Quién quería? Sí, Aranza y luego Patricio. Bueno, venga. Yo tengo una pregunta. Entiendo que el trabajo del guión es extenso, pero también creo que se necesita a un muy buen actor para poderlo interpretar, ¿no? Porque si no se queda en eso, en un buen guión. Eh, y a mí me gustaría entender cómo, o sea, encerrada pues en esta pandemia que no se puede y sin ver las entrevistas, ¿cómo es esta construcción de Cielo? O sea, ¿de dónde sacas o sea, pues toda esta emoción que se transmite en la pantalla? Mm, vaya, creo que tuvo que ver con mi relación con Teodora. Construí este personaje de su mano. Había una enorme confianza. Yo creo que la confianza es indispensable en un proceso de creación actoral. Entonces, vaya, siempre hay un trabajo de identificación cuando tienes un guión, cuando tienes un personaje, un texto, te preguntas quién es el personaje y esa pregunta se regresa y te pregunta el personaje quién eres tú, porque, porque tiene que haber como una, como un darle al personaje y que el personaje también te dé, ¿no? Te vaya configurándose en ti un poco, ¿no? Eh, entonces, eso es es parte del proceso, yo creo que es el trabajo personal y todo eso, vaya, te das cuenta qué es lo que tú tienes que le puedes dar al personaje, vaya, en mi caso soy mamá, ¿no? Entonces ahí esta circunstancia me dio posibilidades de dimensionar el, el, la situación de Cielo, el dolor, o sea, nada más de imaginarlo eh, es enloquecedor, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y había pues un montón de otras cosas que no me han pasado a mí, que, es, que había que crearlas, que había que imaginarlas, que había que construirlas con Teodora. Cuando me refiero a construirlas, tiene que ver con las cosas que está pensando el personaje. Es una operación mental la actuación. Y
un acto de fe también, por supuesto, pero tienes que, que hacer el diseño de lo que piensa a partir de la lógica de las escenas, qué está diciendo, y si le contestan esto y ella responde esto, ok, es porque pensó esto, la hizo pensar en esto, ¿sabes? Así, todo el trabajo de análisis que es exhaustivo. Normalmente casi nunca tenemos tiempo en el cine de hacer esto. Y, vaya, normalmente nosotros los actores lo hacemos, pero a veces no hay tiempo de hacer ese pimponeo con el director. Siempre se hace, por supuesto, pero no con esta meticulosidad como lo hicimos entre Teodora y yo, que también todo este trabajo va creando un lenguaje, ¿sabes? Un lenguaje común entre el actor y el director. De tal manera que cuando estás cuando estás ya en escena verificando todo este material, vaya, dices, bueno, esta escena tiene que ser así, vamos a llegar de aquí a acá, ta, ta, ta. Y siempre hay un espacio para lo que ocurra ahí en ese momento, ¿sabes? En donde dicen acción, empieza la escena, está la réplica, ya está el actor, estamos en el espacio que creó el director de arte con el vestuario, ya sabes, toda la ficción allí, la situación. Entonces, hay un espacio de lo que no, de lo impredecible, de lo que no controla, de lo que no controlas, ¿no? Del comportamiento inconsciente, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento de verificar las escenas, tener, ¿sabes? Como saber que tu director tiene permiso para ir a donde haga falta, y que sabes que te va a cuidar, sabes que no, que va a tomar única y exclusivamente lo que le va a dar forma a Cielo, es padrísimo. Y que venga y que te diga y que sepa que no eres, que no se trata del actor, que se trata del personaje todo el tiempo. Entonces, como si nosotros fuéramos una masa dócil, dúctil, y que ella, como si yo hubiera sido como una especie de materia dúctil, y que ella podía decir no, ¿sabes? Como darle forma a ella, decirme, Arcelia, aquí sí, pero acuérdate que habíamos hablado de esto y de esto. Ah, ok, ok, perfecto, todo estuvo muy bien, pero ahora que no salga la emoción, conténla, ok, y así, ¿sabes? Es como, es como un juego creativo. Ahorita que estoy trabajando con un niño que de repente es un niño muy inquieto y, ¿sabes?, hiperactivo, y entonces de repente decimos, por favor, ya, Apáguenlo. Apáguenlo. Bueno, no, que no lo apaguen, ¿no? Pero por un ratito, pero además, pero independientemente de eso, es un niño y todo está bien, nada más que de repente ¿no? Pero lo que es maravilloso es cómo entra a escena, cómo entra la ficción. Entonces, me encanta trabajar con él porque es que es desde ahí, desde donde tenemos que trabajar, desde esa inocencia y al mismo tiempo de esa absoluta fe, así que le dicen, aquí es esto y esto y esto, ¡pum! ¿Sabes? Entra, no sé, estoy encantada trabajando con este chiquito, y, y es un poco era esto con Teodora, ¿no? Cuando se crean estas relaciones, eh, ahí estás, dispuesto, disponible, con el corazón ahí, porque claro, también un personaje como Cielo, yo sabía perfectamente pues que son esos personajes que te piden hacerlo con el corazón y
¿sabes? Como con las tripas, ¿no? Ujú. Entonces, ahí estaban puestas. Ujú. Patricio, y luego Isabela. Ay, Diana, bueno, ok. No tenemos tanto tiempo porque también tiene que atender a 2 hijas, Arcelia? A ver. Ok, entonces trataré de ser rápido. Nosotros estábamos hace ratito platicando acerca de los sorprendidos que estábamos con el hecho de que la directora de esta película no fuera mexicana. Ujú. Y la razón por la que estábamos tan sorprendidos es por la riqueza y la meticulosidad de los detalles tan específicos no solo México, sino a un México regional, en la ambientación y en la manera en la que se llevan los personajes en ciertas localidades. Entonces mi pregunta era si este sentimiento de admiración también se vio reflejado en el momento de grabar, si esto se vio reflejado en alguna de sus conversaciones o en la relación que usted menciona que construyeron las dos. Este sentimiento de admiración, ¿cómo? Como de admiración o sorpresa por la meticulosidad de detalles. Supongo que se reveló un poquito por qué estaba tan informada acerca de estos detalles, considerando todo el tiempo que pasó investigando Mm. y haciendo las versiones prototípicas de lo que terminó siendo esta película, supongo. Incluso, perdón, Patricio comentó hace rato, Arcelia, por ejemplo, que tú volteas la cámara y veías los partidos políticos de aquella época, ¿no? Que están pintados en las bardas, incluso por ahí. Entonces, realmente, también por donde se iba Patricio era en el hecho de una directora que no es mexicana, qué impresionante, como si estuviera impactada, como si lo ves, como si lo hubiera hecho con ese amor, con ese impacto, con esa frustración, con ese terror, con ese miedo, con ese háganlo, córranle y vámonos. O sea, ¿cuál es la visión de alguien, obviamente como Teodora, al tratar de plantear y dibujar a ese México, que a lo mejor no es el mejor de los Méxicos o el más maravilloso, no sé? ¿Cómo viste que trabajó ella para dibujar ese México? Gracias, Silvia. Eh, sí, en este momento, espérenme 2 minutitos. Sí, sí, sí. Las criaturas, espérenme. Son 2 criaturas, déjenme decirle. Tiene 2. Y ya, digo, según yo, ya no sé ni qué edad tienen las hijas de Arcelia, pero deben de andar. ¿Qué edad tienen ya las criaturas? 15 la grande, 13 la chiquita. 15 y 13, sí. Ujú. Es de la edad tu mayor es la edad de Silvestre. Sí, bueno, perdón. Luego luego Exacto. platicamos de las criaturas. Dime, cuéntame, para que Perdón, ya te vayas a perdón. atenderla. No, no, no. No, no, no. Eh, muy impresionante. Muy impresionante la manera en que habla español, para empezar. Mm. Habla 6 idiomas, pero habla español a la perfección. Luego es una mujer muy dulce, muy respetuosa, muy sensible. Entonces, y además, eh, yo creo que es un, es una película muy personal porque se involucró y se comprometió con el contenido de su película, con el tema, con sus personajes. Entonces, eh, pues conocía muy bien todo el universo. Claro, bien acompañada también por el co-guionista, por Mónica del Carmen, que también estuvo muy cerca, colaborando con todos los personajes como los personajes pequeños, Mm. que fueron actores duranguenses. Entonces ella y fue como la coach, digamos, de actuación, bueno, también de Dani y del chico que hace al otro secuestrador. Mm. Ellos dos también, ella estuvo como coachándolos. O sea, ella fue la que, Mónica del Carmen, como que se encargó como de preparar a todo el elenco como, Como una segunda unidad, digamos, ¿no? Casi, no, no, casi. no, no, como preparando las escenas con todos Mm. los personajes secundarios, digamos, Mm. ¿no? Mm. Con Mm. todos los personajes pequeños,
ella era como porque muchos eran de allá y había que como que meterlos en el tono de la película y así. Un poco no maestra de actuación, pero más o menos, ¿no? Para que ya cuando llegaran con Teodora, pues ya estuvieran muy claros de lo que había que hacer y todo. Entonces, en fin, creo que, que sí, su relación con México también viene desde hace muchos años, cuando era adolescente y, bueno, o joven, pues, ¿no? Vivía en Estados Unidos, Teodora, y venía a México como a divertirse, a, como a la fiesta, digamos, ¿no? A México, al norte de México. Y ella fue como testigo de cómo poco a poco la seguridad en México iba cada vez, pues, vaya, cómo se iba descomponiendo todo el asunto de la seguridad y cómo iba creciendo la delincuencia y cómo todos estos fenómenos pues sociales se iban apareciendo. Entonces, creo que, que no, vaya, encontró a Habacuc en, en Bélgica. Curioso, ¿no? Que fue en Bélgica que conoció finalmente a un escritor mexicano con quien pudo explorar como todos estos temas que le preocupaban a ella desde que era adolescente, ¿sabes? Entonces, como que también esa mancuerna fue como muy afortunada y pues se clavó, es muy talentosa, hizo una investigación fantástica. Y luego también, pues, a la hora de contarlo, y también la relación con su fotógrafo. Ah, no, eso era espectacular. El fotógrafo es rumano y ella no lo conocía. Y sabía, por supuesto, bueno, sabía, por supuesto, de su trabajo, pero nunca, vaya, no había trabajado con él. Y ver cómo se estableció esa relación de creativa, y cómo empezaron a apostar por la, por los planos secuencias, ¿no? Cada vez más. Él era pues un maestro ahí con la cámara, todo el tiempo la tuvo en la mano, todo el tiempo. Ella viene del documental, hizo un documental precioso que se llama Esperando Agosto, uh, Waiting for August, y, y entonces también como que siento que viniendo del documental, ese era el tono que quería ella para la civil, ¿no? Como una relación muy equivalente con la realidad. Entonces, pues este fotógrafo, como que todo, como que creo que ella era muy sólida en lo que quería. Entonces pudo integrar el compromiso de los demás. También ella estaba muy sorprendida cómo muchos de los integrantes del equipo tenían alguna experiencia eh, personal cercana a esta problemática, cosa que me parece dolorosísima, pero mucha gente a la que empezó a convocar, vaya, producido todo esto por Erendira Núñez, y bueno, que Erendira es parte del equipo de Michel Franco. Entonces empezaron a pensar, cuando empezaron a conformar el equipo y las cabezas
de departamentos y todo, pues resultaba que muchos habían vivido cosas así, gente cercanas a ellos. Entonces había como una convicción de todo el mundo, ¿no? Por hablar de, del tema y ponernos en las manos de Teodora. Bueno, yo decía, lo que tengo que hacer es no estorbarle a Cielo. Cielo está ahí. Yo lo que tengo es que ponerme a su servicio, serle fiel y, y no lo hago sola, ¿no? También es como una y otra vez entender que es un trabajo de colaboración en equipo y que llegando al set pues, te das cuenta que el trabajo del director de arte determina el tuyo o potencia el tuyo, ¿sabes? Te, te, te mete en la ficción. Que ahí, por ejemplo, también ella muy firme y con mucho sentido común y con mucha claridad, pues llegamos a la casa de Cielo y no era la casa de Cielo, no era el sillón de Cielo. Entonces ella dijo, lo siento mucho, no puedo filmar aquí, no, esta no es la casa de mi personaje. Y tuvimos que, que modificar el plan de trabajo para que Arte replanteara las cosas a partir de lo que ya en ese momento, como de las observaciones y de las notas que dio Teo después de haber llegado por primera vez al espacio. No, esto sí, esto no sé qué, ¿sabes? Así los ajustes, pero eran ajustes bien importantes, ¿no? A tal grado que no pudimos filmar en ese día, porque no era un ajuste de, bueno, espérame, déjame, traigo otra lámpara, ¿no? Esta lámpara no, ahorita traigo ahí en el camión traigo otra lámpara. No, no es este sillón, no es esto. Entonces, 2 días después, llegamos y dijo, sí, esto sí, ¿sabes? Pues así hacen todos los directores en realidad. Bueno, pero lo que pasa es que aquí tuvo poco tiempo, tuvo poco dinero, no hubo dinero mexicano, hubo apoyo del estado de Durango, como que apoyaron en especie, pero todo el dinero era europeo. En fin, como, pues sí, un poco como las travesías, ¿no? Que, que son las películas, pero era muy, muy lindo verla. Ella es muy dulce, es, es pequeñita, ¿sabes? Pero es de una solidez. Yo creo que eso es muy importante. Esa solidez se la daba el enorme trabajo que había detrás, ¿no? Sí, sabía de lo que habla y hacia dónde iba, ¿no? Sabía de dónde Sí. vas y hacia dónde regresas. Digo, y hacia dónde Uh-huh. obviamente tenías que tirar. Digo, Hanna, a ver, Hanna, Sí, bueno, primero que nada, pues, a nombre de todos estamos muy contenta de poder conocerla, al menos por estos medios. Y justo antes de su llegada estábamos debatiendo sobre el final, todos estábamos hablando sobre si me gustó, sobre si no, sobre todo lo que nos provocó. Y al inicio usted mencionaba que ese no iba a ser el final. Entonces, si ese no iba a ser el final, ¿cuál era el final? Bueno, el final que yo leí, eh, el primer final que yo leí, pues la mataban, pero se veía, ¿no? Y después era otro final. El final que filmamos era otro que el que está en la película. o sea, aparte, o Yo sea, hice toda vaya, lo que les tengo que decir que fue muy importante es que yo hice toda la película sin haberle, o sea, después de que Teo dijo, no puede ser ese final de, o sea, mm,
ese final así explícito, pues, ¿no? No puede ser. Ella escribió otra escena y no me la dio a leer. Entonces yo hice toda la película sin conocer la última escena. Todo el mundo tenía prohibido que yo supiera el final. Wow. Hice toda la película sin conocer el final. Y luego hicimos la escena final y después en la edición es el final que vieron ustedes, en donde a lo que apela ese final es a que el público haga la última dramaturgia, como siempre ocurre, pero ese final abierto, pues sí, como le da un aliento, pues, ¿no? Puede ser como un final esperanzador o un final como más rudo, más duro, en fin. Pero toda esa evolución del final de la película fue muy interesante y sobre todo para mí fue muy interesante hacer toda la película sin conocer el final, que finalmente lo que también a mí me parecía muy padre, como está en la misma condición que mi personaje, que no sabía que... ¿Qué iba a ¿Cómo va a pasar? acabar? Exacto, no sabía qué había pasado con su hija, ¿no? Y como no sé, creo que funcionó muy bien. Esta angustia, o sea, lo que las mujeres que viven esta situación les enloquece es no saber qué pasó y estar todo el tiempo pensando lo peor, ¿sabes? Entonces, como yo no sabía qué era lo que iba a pasar al final, también como, vaya, eso era yo como actriz, ¿no? El personaje estaba bien, bien trazado, ¿no? Y yo con ella, pues, ¿no? Pero no saber el final yo creo que fue muy, muy interesante. Ok. Isabel, última. Pues mi pregunta era la misma que Hannah, porque yo tengo la intriga igualmente del final. Y Ujú. bueno, yo quisiera saber si la directora te dijo algo sobre esa sonrisa que haces al final, esa escena donde tú como que ves algo. Dinos la verdad, sí, sí, en el momento que editaron, sí salía algo más, o literalmente la directora te dijo que iba a ser a imaginación del espectador. No, 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 es una escena tremenda, larguísima, hermosa, hermosísima, que no ocurre. Vaya, es una escena que finalmente no No se las es va a una de decir. las posibilidades. Es una de las posibilidades. A ver. ¿Sabes? Pero Teo no quiso determinarlo porque era mejor como con ese proceso que tiene Cielo al final de ir ¿sabes? Y ya, que el espectador lo complete, ¿sabes? Porque si no era como, sí, 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 hubiera estado lindo, pero como no pasa así. La mayoría de las veces no pasa eso que filmamos. Además, no hubiéramos tenido que entrar como en otro, no hubiéramos tenido que entrar no sé cómo decirlo, ya también entramos como en otro problema,
en México, ¿sabes? Como en relación a los restos y toda esta, bueno, que un poco se Se ve. sí, se muestra un poco, como que se plantea más o menos todo el asunto de la, como del desarreglo de qué pasa con los restos, qué pasa con, con los, con las fosas, ¿sabes? Todo el rollo de la funeraria, todos sí, no, es un universo, es el infierno mismo, ¿sabes? Toda esa escena que me parece padrísima, todo ese plano secuencia cuando va a ver a las decapitadas, híjole, todo ese problema de cómo esa mujer que estaba ahí en la funeraria es porque no se dan abasto, porque está totalmente rebasado el asunto de los, de los cadáveres y del el reconocimiento de los cuerpos, todo eso es una pesadilla. Entonces, quizá al final que filmamos nos hubiera llevado también como a esas reflexiones y bueno, eso es lo que yo pienso, pero en todo caso, como creo que la película gana muchísimo dándole la opción al espectador de completar De cerrar. Sí, sí, su, sí, de cerrar. totalmente. Sí, totalmente. Ujú. Digo, supongo, bueno, es que hay varias opciones, pero si hubiera regresado la hija, tienes que justificar que hay un error en el reconocimiento de los restos, en el funeral, bla, bla, bla. O sea, hubiera sido todo un relajo, ¿no? Casi refílmale, ¿no? O sea, porque yo les decía, a mí me queda muy claro el final, digo, y más conociendo, basada en la vida real y de todo el rollo, pero a final de cuentas, digo, sí, Isabela, por ejemplo, hubiera sido sensacional, ¿no? Que hubiera aparecido el eje y acabas, pero como otro tipo de película, con más esperanza. Hubiera llegado el eje y dices, bueno, pero ya encerraron en edición, obviamente, otras cosas. Pero bueno, creo que a mí me gusta mucho tu final. A mí se me hace esa sonrisa, qué fuerte final. Muy dura, muy buena. Y qué interesante que al final ocurre en montaje, ¿no? Que ocurre en edición. Eso se hace de lo que demuestra además la gran madurez de una directora, de que además la película se termina también en la sala, ¿no? En la edición. Eso es Ujú. extraordinario también como director. A ver, Emilio, ya, pues, a ver, tú querías decir algo rápido, porque si no, Gracias, profe. hacemos Sí, aquí. no, yo iba a llorar si no me dejaba aquí preguntar algo. Muchísimas gracias por por tomarse el tiempo. Y mi pregunta es, ya hablamos como de lo retador y de lo difícil que fue construir el personaje, pero quisiera saber qué tan difícil fue desapegarse. O sea, después de haber encarnado un papel tan poderoso y como con muchas emociones, qué tan difícil es el después, pues, continuar con la vida, ya, o sea, normal. Eh, yo creo que lo que pasó fue que eh, me exigió muchísimo en todos los sentidos, pero también me preparé físicamente. Creo que es de las veces que más meticulosamente me preparé en el sentido de que me llené de rituales, ¿sabes? Como hacía yoga todos los días, desayunaba todos los días lo mismo, cenaba lo mismo. Bueno, a menos que no regresáramos al hotel y, y cenáramos algo ahí en el corte a cenar y así, pero, pero mi, pero si era en el hotel, siempre era más o menos lo mismo. Eh, Me vitaminé muchísimo. Sabía también que si me enfermaba, si me daba COVID o me enfermaba de cualquier cosa, pues el proyecto no había manera de que en plan de trabajo hicieran otras cosas, ¿no? Entonces, eh, y, y también había como muchas escenas de acción. Entonces, físicamente también fue
bien dura, pues, ¿no? Había escenas en donde acabé muerta de cansancio y como que no te recuperas, ¿no? Porque al día siguiente tienes otra vez llamado a las 6 de la mañana y, en fin, como trataba de dormir lo más que pude, etcétera, pero sí se va acumulando como la descarga de física, emocional, mental, de concentración. Un nivel de concentración, teníamos que tener un nivel de concentración tremendo todo el tiempo. Entonces, acabé muy cansada, pero regreso a mi vida real. Eso, en la medida en la que he acumulado experiencia, creo que entre más experiencia he tenido, he sabido como entender dónde está la frontera entre la realidad y la ficción. Eso de llevarte al personaje a tu casa, no. Bueno, me ha pasado, por supuesto, en Así es la vida me pasó, y fue feroz conmigo ese personaje, porque yo creo que no sé en dónde se incrustó en mi alma y no me soltó, y fue así, me revolcó, pero me zarandeó ese personaje, el de Así es la Medea. Y ni siquiera era mamá, o sea, yo no sé qué pasó, en fin. Pero acá, o sea, bueno, conforme he crecido, pues, como actriz y como persona, creo que dicen corte y yo me voy a mi casa a estudiar, a seguir con la obsesión, a seguir con el enamoramiento al personaje y todo. Yo digo que es como crear un personaje, es también como cuando te enamoras, que estás pensando todo el tiempo en esa persona y a ver cuándo la vas a volver a ver y tal, y qué le vas a escribir y así. Yo creo que el personaje también te, te, te habita, ¿no? Y dices, ok, aquí yo creo que es esto y esto, ok, esta escena tal. O cuando ya hiciste las escenas dices, ay, ¿qué pasó? ¿Sabes? Así. O, ok, ya, esta escena ya la hice, ok, entonces ahora, ¿de dónde tengo que partir? ¿Sabes? Sobre todo este personaje que es tan largo y que está ahí jugando todo el tiempo, o sea, no me soltaba, vaya, o sea, seguía trabajando, pero entendiendo muy bien que yo desde mi vida personal estoy trabajando ¿no? al personaje, pero no, también muchas veces llegaba así a prender la tele en algún documental, así, muerte cerebral, para descansar. Sí. Me imagino. Arcelia, Sí. no sabes cómo, de verdad te agradezco. Muchísimas gracias por darte este rato. De verdad, pues, sé que estás filmando. Muchas gracias. Se te quiere, sabes que te quiero mucho y es un placer Sí. siempre platicar contigo. Igualmente. Muchísimas gracias a ustedes. Fue un placer estar De aquí. Me verdad. parece padrísimo que tengan este espacio. Muchas gracias. Eres bienvenida para platicar de cine cuando quieras. Muchísimas gracias, Silvestre. Te mando un beso enorme. Venga. Besos a las niñas, por favor. Sí, igual a los tuyos. Claro que sí. Venga. Bueno, jóvenes, despídanse. Gracias, todo lo mejor. Muchas gracias, Gracias, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias Hasta por estar luego. aquí. Qué gusto. Al contrario. Hasta luego. Bye. Chao. Bye.